Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Experience a progressive lens engineered with AI from Essilor, powered by individual measurements of your visual behavior. A lens personalized to you by an Essilor expert. Discover Verilux XR Track and enjoy instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Find your local Essilor expert today at Essilor.com. Un hombre de ciencia, incrédulo del fenómeno paranormal, experimenta en carne propia la presencia de una entidad maligna. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. La historia del día de hoy la leí en las redes sociales, en uno de los varios grupos de contenido paranormal que sigo. La persona que lo cuenta es muy allegada al doctor a quien le ocurrieron los sucesos. Cuando la contacté, se rehusaba a que yo publicara la historia, pues no quería tener problemas por haber contado algo que no le pertenecía. Sin embargo, después de una plática, accedió a que yo la contara, pero sin mencionar los verdaderos nombres ni mucho menos el lugar. Por respeto a ella, así lo haré. Gracias, Dinora, por permitirme contar esta historia. El protagonista es un doctor de cuidados paliativos, al cual llamaremos Dr. Sapien. Para los que no sepan qué son los cuidados paliativos, es un enfoque especial a las personas que sufren enfermedades terminales graves, y es básicamente el alivio del sufrimiento, para que tengan una mejor calidad de vida, minimizándole su dolor para que puedan tener una muerte digna. Este doctor era escéptico del tema paranormal, hasta que empezó a experimentar situaciones que estaban totalmente fuera de toda explicación científica. Todo empezó cierto día. Durante la revisión de uno de sus pacientes, este se encontraba muy mal de salud. Su ritmo cardíaco era cada vez más y más débil. Era cuestión de días o quizás horas para que el desenlace llegara. Mientras el doctor lo revisaba, de repente el paciente, sin más ni más, extiende los brazos y con una voz de terror grita: «¡Déjame en paz!». Esto al doctor le pareció no solo no lógico, sino que para él era imposible que una persona en su condición pudiera levantar los brazos y pudiera articular palabra, pues ya estaba en fase terminal y se encontraba medicado e inconsciente. En ese momento el doctor no se percata de nada extraño a excepción del comportamiento del paciente. En cuestión de unos pocos minutos, el hombre muere. El doctor se queda un poco asombrado de tan extraño suceso. Sin embargo, él tiene que continuar con su trabajo. Él durante todo el día sintió una gran pesadez en sus hombros, pero lo atribuyó a que, aunque ya estaba acostumbrado a ver pacientes morir, para él no dejaba de ser triste y estresante. En otra ocasión, mientras estaba con una paciente, esta, aunque tenía una enfermedad terminal, no estaba tan delicada de salud, pues no estaba inconsciente, podía escuchar. Y, aunque poco, podía aún hablar y tenía algo de lucidez. De repente, una sombra negra se hizo presente en la habitación. El doctor trató de disimular aquella aparición, aunque no era fácil hacerlo, pues un miedo le invadió de pies a cabeza. Notó que la paciente empezó a alterarse al mismo tiempo que esa sombra negra se iba acercando hacia la cama de ella. Él se quedó inmóvil del miedo, temblando, no sabía cómo actuar, pues entre atender a la paciente y sentirse acechado por aquella entidad desconocida, simplemente no se podía controlar. La paciente se alteró tanto que vinieron unos enfermeros a asistirla.
Cuando ellos entran a la habitación, la sombra negra se había esfumado. Hasta ese momento, él no le dice nada a nadie. Se lo guarda para sí mismo en una mezcla entre incredulidad y duda. En días anteriores, alguien le había comentado acerca de cierta actividad extraña o paranormal en el hospital, cosa que él mismo se mofaba que los enfermeros alucinaban o querían llamar la atención. En otra ocasión, estando el doctor con una de las enfermeras revisando unos expedientes, timbró uno de los interfones que se usan cuando algún paciente necesita asistencia. La enfermera presiona el botón para atender y se logra escuchar como un quejido. Tanto ella como el doctor se paran inmediatamente de la silla y cuando se dirigen hacia la habitación se ve claramente cómo esa sombra negra se empieza a formar al final del pasillo y traspasa una de las paredes hacia una de las habitaciones. Los dos se quedaron inmóviles y se voltearon a ver mutuamente con una cara entre terror y asombro. La enfermera le preguntó al doctor: ¿vio usted lo mismo que yo vi? Y el doctor responde: ¿qué cosa? Tratando de disimular para no mostrar que tenía miedo, pues ni él mismo sabía a ciencia cierta que aquello fuera real o producto de su imaginación. Sin embargo, en ese preciso momento se da cuenta que alguien más había visto aquella sombra o entidad y que entonces no lo estaba alucinando. Ese día el doctor no pudo dormir pensando en aquel incidente en el hospital, pues ya no era un incidente aislado. Ya era la tercera vez que había visto algo que simplemente era inexplicable. Aunado a esos incidentes, anteriormente al doctor le había tocado estar varias veces solo y había experimentado ciertas cosas que en su momento trató de justificar, como por ejemplo, en varias ocasiones las luces se prendían y se apagaban solas. Hubo cambios drásticos de temperatura que él le atribuía a alguna descompostura de la calefacción y pequeños detalles que pasaron inadvertidos. Los eventos fueron escalando. Cierto día, él estando en su casa a medianoche, despierta sin ninguna razón aparente. Empieza a sentir un escalofrío recorrer su cuerpo y ve cómo una sombra negra está parada justo al pie de su cama. Él se queda inmovilizado del miedo y con todo el valor prende la luz de la lámpara de su buró y es cuando la sombra se desvanece. Cierto día, él está en una reunión con unos amigos. Estaban jugando boliche, cuando recibe la llamada de su esposa aterrada diciéndole que algo había en la casa. Él, al escucharla tan alterada y asustada, le dice que se calme, que irá para la casa. Justo cuando estaba poniéndose sus zapatos, una bola de boliche de la nada es arrojada con gran fuerza hacia sus pies. Sus dos amigos simplemente se quedaron atónitos, sin explicarse cómo esa bola cayó del riel directamente a sus pies. Cuando él llega a su casa, la esposa le cuenta que había visto a plena luz del día una sombra negra traspasar de una pared a otra. De alguna manera, esa entidad lo había seguido desde el hospital hacia su casa, y no solo lo estaba atormentando a él, sino que ahora también lo estaba haciendo con su esposa. Él, como hombre de ciencia, decía que todo en esta vida tiene explicación, pero en este caso él nunca pudo entender ni encontrar una explicación lógica a aquello que lo atormentaba y que hasta la fecha lo sigue haciendo. Amigos, esta historia me impactó bastante, ya que al parecer el Dr. Sapien sigue siendo acechado por esa entidad malévola. Dinora ya no me quiso platicar más detalles y yo no quise preguntar por respeto al doctor. Sin embargo, se sabe que tristemente tuvo problemas en su matrimonio. Actualmente él vive solo. Esta entidad quería dañarlo y logró su objetivo, ya que le destruyó la vida y actualmente sigue experimentando estas terroríficas presencias. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast.
Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente Historia Inexplicable.